Dios les bendiga a todos. Para mí es una alegría estar acá. Estoy muy emocionado, no solamente por la alegría de estar acá, sino por la presencia del Espíritu de Dios. Hemos adorado a Dios, hemos estado bendiciendo su nombre. Yo le voy a pedir un momento que se ponga en pie y levante sus manos y le diga a Dios: gracias, Señor. Thank you. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Hemos sentido tu presencia, Señor. Hemos alabado tu nombre. Hemos, Dios Todopoderoso, invocado tu bendito nombre, Señor. Y yo sé, Padre Celestial, que esta noche, esta mañana, este día, Señor, tú tocarás vidas, Señor. Tu Espíritu Santo redarguirá conciencias de pecado y volverá, Dios mío, Señor Jesús, los corazones de los hijos hacia los padres, y harás la obra que tú deseas hacer entre medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, ministra nuestra vida y danos, Dios mío, Señor, la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, desciende sobre toda vida, Señor. Tu palabra dice: enviaré el Espíritu Santo y descenderá sobre toda carne. Vuestros hijos hablarán en otras lenguas, los ancianos soñarán sueños. Espíritu de Dios, llena, 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 oh Dios Todopoderoso, con tu poder, con tu unción, con tu gloria, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Gracias, Señor. Aleluya. Así de pie vamos a leer la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Miguel, su esposa Liliana, gloria a Dios, y a todos los hermanos, gloria a Dios, que nos han atendido. Muy lindo, muy precioso, gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor. Yo voy a esta mañana hablar, gloria a Dios, siguiendo el tema de la semana pasada, gloria a Dios, hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Esta mañana voy a hablar del libro perdido. Gloria a Dios. Está en Segunda de Reyes, capítulo 22. Yo voy a leer un versículo. Gloria a Dios. Qué hermosa la manera que esta mañana hemos adorado al Señor con su presencia. Cuando cantábamos Él es mi todo, gloria a Dios. Y cuando el hermano hablaba acerca del gol, gloria a Dios, pensaba acerca de esto y el Señor me confirmó que este es el mensaje de esta mañana. Gloria a Dios para ustedes. Gloria a Dios. Verso número 13, Segunda de Reyes, capítulo 22, el verso número 13. Leemos esta porción en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El rey Josías le dice a sus sirvientes: vayan y pregunten, versículo número 13, id y preguntad a Jehová por mí. Y pregunten también por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Era un libro que estaba perdido, lo encontraron. Vayan y pregunten acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Gracias, Señor, por esta palabra. Habla, Señor, a través de estos labios, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, ministranos de tal manera que oigamos tu palabra, Señor, y seamos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Gloria a Jesús. La historia de esta mañana es una historia que me ha ministrado a mí por lo espectacular que es, por lo extraordinario que es el tener una relación con nuestro Dios. Esta iglesia, me gusta mucho su logo por la familia, por lo que está ahí dentro del logo. Porque creo que la familia es el invento de Dios más extraordinario que hay.
Fue Dios el que se inventó la familia. Por eso el diablo odia tanto el invento de la familia, porque fue Dios el que se lo inventó. Y Dios nos hace habitar en familia. Yo me siento esta mañana en familia. Estoy con ustedes y me siento como que si los conozco hace mucho tiempo. En familia, la familia de la fe. Hermosa es la congregación de los santos, dice la Escritura. Ahí envía Jehová bendición, vida eterna. Es lindo cuando la familia se reúne juntos. Y Jesús quería enseñarnos acerca de la familia, así que cuando sus discípulos les hablaron y le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús dijo, bueno, si van a hablarle a Dios, dígale Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que esta mañana yo quiero hablar acerca del libro perdido, porque el libro perdido se había perdido entre medio de la familia. Y la historia que esta mañana leemos es el profeta del rey Josías, el cual está reinando sobre el reino de Judá. Es uno de los nietos, tataranietos, bisnietos, ya se pierde la línea, ¿verdad? Pero era de la descendencia de David. Había tenido un gran abuelo, había tenido un gran bisabuelo, David, imagínense. David, un hombre que amaba a Dios, un hombre que tenía temor de Dios, un hombre realmente que amaba al Señor de una manera tremenda. Y Josías llega al trono de Judá. Y llega al trono de Judá porque Dios le había prometido a David que nunca se iba a dejar realmente que en ese trono faltara un hijo de él. Así que estaba ahí por la misericordia del Señor. Estaba ahí realmente no porque se lo había merecido, no porque realmente, sino porque había tenido un padre, había tenido un abuelo, había tenido un ejemplo, un hombre que le había temido a Dios y Dios se lo había prometido, así que era el resultado de una promesa. Usted está aquí, yo no sé por qué razón, pero usted está aquí porque alguien un día oró y dijo que se salve, alguien oró y dijo al Señor, Señor, mi familia, mi hogar y esto, y usted está aquí por la misericordia del Señor. Realmente no fue algo que usted hizo, sino fue que Dios en su infinita gracia le complació que usted recibiera a Cristo, y esta mañana usted está alabando al Señor y no fue porque algo que se lo mereció, sino por la misericordia del Señor. Está aquí esta mañana porque Dios ha sido bueno con usted. Yo estoy aquí en este altar esta mañana porque Dios ha sido bueno conmigo. Ha sido precioso. Así que Josías está en el reino, llega a la edad de 8 años y dice la Escritura que hizo lo bueno. Pero a partir de ese tiempo, después de estar 10 años en el trono de Judá, dice la Escritura que caminaba en el templo y se dio cuenta que el templo, las paredes estaban rasgadas. Se dio cuenta realmente de que la situación en el templo estaba deteriorado. Nadie había pintado aquello. Era el templo que sus abuelos, era el templo que habían construido la familia de él. Su abuelo un momento dijo, yo quiero construirle un templo a Dios. Así que Josías conocía la historia, sabía realmente el sacrificio que se había hecho por ese templo, y le dolió en el corazón que la casa de Dios estuviera destruida. Así que mandó a reparar el templo. Comenzó una era en el cual comenzaron a recaudar dinero para poder reparar las grietas que habían en el templo. El templo estaba agrietado de tanto tiempo que no se había cuidado, había un descuido completamente. Y dice la Escritura, la historia de esta mañana, dice que cuando encontraron y comenzaron a levantar, a limpiar el templo, a sacar la basura, se encontraron un libro que estaba perdido. Por muchos años nadie había leído ese libro. Por muchos años nadie había hablado de eso. Y dice la Escritura que cuando encontraron el libro, se lo llevaron a Josías. Y cuando el rey oyó lo que el libro decía, rasgó su vestido y dijo, wow, esto es terrible lo que nos está pasando, porque hemos ignorado las palabras de este libro. Yo quiero decirte, hermano, esta mañana, si algo no podemos ignorar nosotros, es la palabra de Dios. Si algo debe estar vigente en nuestra vida, es lo que Dios dice acerca de nosotros. Muchas personas andan buscando que Dios le hable. Quiero decirte que si tú quieres que Dios te hable, lee la palabra de Dios. Si tú quieres realmente que Dios trate contigo, busca este libro, porque ahí está la vida, ahí está realmente lo que nosotros necesitamos. Y dice la Escritura que Josías rasgó su vestido y dijo, wow, mi abuelo, mi bisabuelo
Todos conocían la palabra de este libro. Yo la he ignorado porque mis padres no me han hablado de esta palabra. Mis padres no me han dicho. Así que vayan y consulten con Dios, porque Dios debe de estar enojado. Debe de estar enojado porque nosotros no hemos vivido lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura que Dios había dado órdenes al pueblo de Israel acerca de lo que significaba el tener una relación con Dios, el tener realmente un encuentro con el Dios Todopoderoso. La familia tenía realmente que hablar en su mesa, tenían que decirle a sus hijos acerca de lo que era la relación con el Dios Todopoderoso. Nosotros por mucho tiempo hemos creído que el trabajo de predicar o de hablar la palabra de Dios a nuestra familia depende de la iglesia. Quiero decirle, hermano, que es un completo error, porque la Biblia dice que la responsabilidad de hablarle de Dios a la familia no es de este templo, no es de la iglesia, es de nosotros los padres. Nosotros los padres somos los responsables de hablarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de conocer a Dios ahí mismo en la casa. Nuestros hijos deben de conocer a Dios con nuestro ejemplo. Es decir, la responsabilidad de hablar la palabra de Dios no es tarea de la iglesia, es tarea de nosotros. Es tarea de nosotros, y nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Las escuelas no existían en ese tiempo. Los hijos aprendían a leer realmente en la casa. Las niñas aprendían a tejer. Los varones aprendían el trabajo. Y el padre realmente le enseñaba a los hijos la palabra del Señor. Siempre me ministra a mí la vida, el testimonio de Isaac y Abraham, cuando Abraham va con su hijo Isaac hacia el monte a adorar a Dios. Isaac dice unas palabras que siempre han estado en mi corazón y es extraordinario, porque Abraham va obedeciendo a Dios para entregar a su hijo en sacrificio, y Abraham recibe la voz de su hijo que le dice: papá, estamos listos para adorar a Dios, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo, pero ¿dónde está, Señor, el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está, Señor, lo que vamos a sacrificarle a Dios? ¿Sabe lo que pasa? Que Isaac no era la primera vez que iba a ese lugar a adorar a Dios. Ya Isaac había ido anteriormente, conocía lo que era adorar a Dios, conocía lo que era rendirle alabanza al Dios Todopoderoso. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces, tal vez aquí no, pero por allá sucede que los hijos llegan a la iglesia y no saben lo que van a hacer. Los niños piensan que van a correr, los niños piensan que van a jugar con su teléfono. Los niños no han entendido que se viene a la casa de Dios a adorar el nombre glorioso de Jesús. Isaac le dice a Abraham: papá, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está el cordero? Porque ese niño había subido al monte a adorar a Dios. Nuestra familia debe de saber que adoramos a un Dios todopoderoso. Nuestra familia debe de saber realmente que nuestro Dios vive, que Él es poderoso, que Él es grande, que nuestro Dios tiene algo poderoso para nuestra vida, que es extraordinario los planes que Dios tiene para nosotros. Nuestros hijos realmente no deben de estar alimentados por una televisión o por un juego y dejarlos realmente que este mundo los eduque. Nuestros hijos deben de ser formados en un hogar cristiano donde se les enseñan los valores, así como se les enseña a los niños a lavar los dientes, así como se les enseña otra cosa. Hay que enseñarle lo que dice este libro. Este libro no puede estar perdido en nuestra casa. Este libro debe de ser hablado. Este libro debe de ser enseñado en la casa de Dios. Eso es lo que Dios le había dicho que tenían que hacer. Eso es lo que Dios le dijo a ellos que lo debían de hacer. Cuando comieren, Éxodo capítulo 12, verso 25, dice la Escritura que Dios le dijo al pueblo de Israel: cuando ustedes estén en la mesa con sus hijos, dijo Dios, le van a decir a ustedes, a sus hijos, cuando sus hijos les pregunten qué es este rito, vosotros les responderéis: esta víctima de la Pascua de Jehová es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto. Es decir, están en la mesa, están acostumbrados a comer asado, están acostumbrados todo el tiempo
a tener una comida. Cuando hablamos de comida buena, el muchacho piensa en un asado. Pero en este momento hay una celebración, pero no es un asado. No es carne. No es carne a la que él está habituado. Hay un cordero. Y el cordero está cocinado de diferentes maneras. Así que el muchacho se extraña y dice, ¿pero qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es este rito? Entonces en la mesa, el padre le dice al niño, lo que nosotros estamos este día comiendo, lo estamos comiendo porque nos estamos acordando de lo que Dios hizo por nosotros. Nuestra familia estaba esclavizada por 400 años. No teníamos futuro, no teníamos dirección, no sabíamos para dónde iba. Pero Dios mandó a un libertador y Dios nos dijo, van a celebrar con un cordero la Pascua. Van a celebrar realmente lo que yo he hecho, porque la misericordia de Dios fue tan bueno. Y en medio de la comida, el padre le iba a hablar a sus hijos de lo que Dios había hecho. Hay momentos en nuestra casa que aún comiendo, nosotros podemos decirle a nuestros hijos, Dios proveyó, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios abre los cielos, Dios derrama bendición, nunca te faltará nada, nunca tendrás hambre, porque Jehová ha dicho, no he visto un justo desamparado, no he visto su simiente que mendigue pan. Los padres transmiten a sus hijos lo que es la fe, lo que es la dependencia de Dios. Pero es triste encontrarse con muchachos que ni siquiera oran por la comida. Es triste encontrarse con muchachos que no han aprendido a darle gracias a Dios, porque sus padres tampoco le dan gracias a Dios. Dale vuelta a su página, no sé si me sigue con la Biblia, pero el capítulo 13 del libro de Éxodo, el muchacho está acostumbrado a empanadas. El muchacho está acostumbrado a comer empanadas, pero un día no hay empanadas en la mesa. Un día hay pan sin levadura. El niño comienza a preguntar, ¿y por qué estamos comiendo esto? La madre le dice, no es que estamos comiendo esto hoy, es que por 7 días vamos a estar comiendo esto. Mire qué extraordinario, es como los planes de Dios. Dios quiere que el padre se involucre en hablarle a su hijo acerca de Dios. Capítulo 13, verso número 7 del libro de Éxodo. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tus hijos diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Comemos este pan así, porque un día, mire qué tremendo, qué extraordinario, un día Dios nos dio pan del cielo, un día cayó maná del cielo y nuestros padres comían del pan que Dios le daba. Qué extraordinario, porque Dios tiene realmente algo poderoso con nosotros. Mire, el pan y el cordero significaba algo extraordinario que usted lo conoce cada vez que tomamos la cena del Señor. Se hablaba del Cordero de Dios, se hablaba de Cristo que iba a dar su vida por nosotros. Se estaba hablando del testimonio. El Señor le había dicho muchas veces al pueblo de Israel, repite y bendice a tus hijos, dale una palabra a tus hijos de bendición. Deja de estarle diciendo al cabezón, deja de estarle diciendo que no va a llegar a ningún lado. Comienza realmente a establecer el nombre de Jehová sobre tus hijos. Dice la Escritura que los hijos de Israel llegaban al templo y salían como llegaban. Así que Dios llamó la atención a los sacerdotes y le dijo a los sacerdotes, miren, no dejen ir al pueblo así. Deben de poner mi nombre sobre ellos. Deben de comenzar a decirle, Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová te dé paz. Y le dijo el Señor a los sacerdotes que se lo dijeran. Porque Dios quiere realmente que nosotros entendamos que la función principal de nosotros en este planeta que estamos con vida es representar el nombre glorioso del Señor, es modelar el carácter de Cristo, es darnos cuenta realmente que el Cristo vive en nosotros y que nosotros tenemos la función realmente de predicar el Evangelio del Señor. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso número 4 al 9. Tú le vas a decir, Israel, y Israel debe de conocer que Jehová es nuestro Dios. Dice la Escritura, oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice la Escritura, verso número 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, verso número 7. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Josías, cuando leyó esto, rasgó su vestido. Josías, cuando leyó esto, cuando oyó la palabra del libro perdido, rasgó su vestido. Él se había dado cuenta que no le habían repetido la palabra de Dios. Él se había dado cuenta que la palabra no había estado en los portales. Que él se había dado cuenta que los padres no habían hecho ese trabajo. Dijo, wow, Dios debe estar enojado. Dios debe de estar enojado. Es terrible lo que nos va a pasar ahora. Mi papá no me repitió esta palabra, no me dijo esta palabra, no me habló de esta palabra, dijo Josías. Mire, y estoy hablando de una familia que tenía un testimonio tremendo. Estoy hablando de una generación, una descendencia que descendía del rey David. Habían tenido un historial espectacular, pero ignoraban las palabras de este libro. Ignoraba la palabra de este libro. Tendremos una gran historia, conoceremos algo poderoso que Dios ha hecho en este lugar, pero no podemos ignorar la palabra de este libro. La palabra de este libro debe de permanecer hoy, mañana y siempre, y debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Debemos de repetirla a nuestros hijos, debemos de repetirla y hablarle a nuestra familia. Nuestra familia debe de conocer lo que Dios ha hecho con nosotros. Debe de haber un testimonio. Debe de haber un testimonio. Dice en la Biblia que cuando conquistaban y pasaban el mar, Dios los hizo regresar y hacer algo loco, como lo que a Dios se le ocurre. Dice Josué capítulo 4, verso número 6. Que ellos iban pasando, dice la Escritura, el río. Iban pasando. Y Dios le dice, yo quiero que hagan algo. Mire lo que dice. Para que esto sea señal, dice Dios, entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? El verso número 7. Ustedes le responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Déjenme explicarle lo que está pasando aquí. Mire esto, que es extraordinario. Llegan, se encuentran con las aguas del río Jordán y no pueden pasar. Entonces, Josué viene de ver milagros de Dios, como el mar rojo se había abierto con Moisés. Así que Josué conoce lo que ha pasado. Así que viene y es el momento de pasar. Está el obstáculo. Así que viene, le clama al Señor y Dios abre el Jordán para que caminen. Así que van caminando en seco y Dios le dice, espérense. Cuando pase todo el mundo, ustedes van a comenzar a excavar y van a sacar las piedras más grandes y las van a poner al otro lado. Mire. Qué extraordinario esto. ¿Cómo, Señor? Sacar las piedras. ¿Y para qué? Yo quiero que saquen las piedras, dice Dios. Yo quiero que saquen las piedras y las pongan como un monumento. Que las pongan, que cuando sus hijos miren y comiencen a preguntar, ¿y esas piedras, papá? ¿Y por qué esas piedras? Ustedes le van a decir, es que Dios hizo algo extraordinario. Dios abrió el río, Dios abrió el Jordán para que nosotros pasemos en seco. ¿Qué es esto, hermano? Esto es un testimonio. Yo quiero decirle esta mañana que yo estoy aquí, pero yo estoy por la misericordia del Señor. Mi familia tiene un testimonio de lo que Dios ha hecho con ellos. Mi abuelo era un hombre borracho. Era un hombre borracho
que había llegado de la guerra y tomaba. Dios tenía una familia bendecida. En el campo tenían los animales que engordaban para comérselo en diciembre. Imagínense usted, engordaban un animal para comérselo en diciembre. Pero mi abuelo se lo bebía en la cantina. Y cuando no había tarjeta de crédito, mi abuelo tenía crédito, tenía línea de crédito con el cantinero. Así que mi abuelo se bebía toda la plata. Y después que terminaba de beberse toda la plata que andaba, le decía al cantinero, extiéndeme una línea de crédito. El cantinero le está diciendo, ¿de qué me estás hablando? Mi abuelo, imagínense, no había tarjeta de créditos. Y sabía lo que iba a ser el crédito. Así que le dice el cantinero, ¿cómo es la cosa? Mira, le dice, en casa yo tengo un cerdo que ya va por 160 libras. Y lo estamos engordando y posiblemente va a llegar a más de 200. Tú sabes que ese cerdo anda por tantos Córdoba. Yo vengo de familia nicaragüense. Entonces dice, tú sabes que debe estar por tantos Córdoba. Entonces el cantinero venía y le extendía la línea de crédito. Así que mi papá y sus hermanos estaban alimentando el cerdo que un día iba a llegar el cantinero a llevarse. Porque mi abuelo se lo bebía todo en la barra. Mi papá corría y andaba hasta que le llegó una enfermedad, muy niño. Una enfermedad que lo lició de los pies. Lo llevaron a los médicos decían no tiene cura. Lo llevaron realmente al cura de la ciudad para que le echara agua bendita, porque mi abuela recurrió a todo. Todo, no sucedía el milagro y no pasaba nada, así que lo llevó a una bruja. Lo llevó donde la bruja y dice, y cuando estaban delante de la bruja, temblaban la casa temblaba todo, entraba una sombra negra, se iba y no pasaba nada. Así que mi papá había perdido la esperanza de volver a correr. Tenía una vida deliciado, que no había silla de ruedas, no había nada. Así que se arrastraba y nadie lo ayudaba, se arrastraba. Y mirando la escopeta guindada de mi abuelo en la pared, dijo, me voy a dar un balazo porque mi vida no tiene sentido. Y nadie le podía alcanzar la escopeta. Se arrastraba y llegaba y nadie le podía alcanzar la escopeta para darse un balazo porque su vida no tenía sentido. Hasta que llegó Cristo a mi casa, la casa de mi familia. Hasta que llegó Cristo y mi papá recibió a Jesús como Señor y Salvador personal. El Espíritu de Dios vino sobre la familia y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hablaron en lengua. Algo extraordinario sucedió en casa del abuelo. ¿Y sabes qué? El Señor le restauró sus piernas, comenzó a caminar, hizo un milagro el Dios Todopoderoso. Algo terrible había pasado, habían tenido un encuentro personal con Jesús. La historia no termina ahí, hay tantas historias de mi familia. Imagínense, todo el mundo hablando en lengua, menos mi abuelo. Porque si hay algo que realmente está en la palabra de Dios, es que hablaremos nuevas lenguas. Que hablaremos nuevas lenguas y que seremos llenos todos del Espíritu de Dios. Y que vendría el Espíritu Santo sobre toda carne. Esto es una palabra que no está perdida, es una palabra que es real. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahí está la palabra de Dios. Así que, ¿por qué el abuelo no recibe el Espíritu de Dios? Vamos a meternos en ayuno, vamos a meternos en oración. Habían puesto las manos sobre él y nada. El viejo no hablaba en lengua, no hablaba en lengua. Algo debe estar pasando. Algo debe estar pasando. Y mire, vamos a meternos en ayuno una semana de ayuno. Nadie come, nadie bebe. Y no recibe el Espíritu Santo. Ya no toma. Se ve. Ya no llega el cantinero a llevarse el cerdo. ¿Por qué no recibe el Espíritu de Dios? Comienzan a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Señor, ¿qué pasa? Y una tarde el Espíritu de Dios comienza a hablar. Y el Espíritu de Dios dice, Juan Espinosa, saca el tabaco que tú tienes metido allá en el guayabo de allá abajo. Mi abuelo todavía seguía masticando tabaco y lo tenía bien escondido.
¿Y sabes lo que sucedió cuando se sacó el tabaco? Cuando el Espíritu de Dios habló, mi abuelo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y fue al guayabo, al palo ese de guayabo, sacó el tabaco, lo botó y recibió el Espíritu de Dios. Comenzó a hablar en lengua. El Espíritu Santo vino sobre su vida. Recibió el impartimiento del Espíritu de Dios. ¿Sabe cómo murió mi abuelo? Leyendo la Biblia. ¿Y cómo conozco yo esta historia? Porque hay una familia que me habla realmente de lo que Cristo hizo en mi casa, hizo en mi familia. Yo no sé cuál será su testimonio, hermano. Yo no sé lo que Dios ha hecho en su casa, pero grandes cosas Jehová ha hecho entre nosotros. Es poderoso lo que Dios ha hecho con nuestra familia, con nuestro hogar. Yo he visto el milagro de Dios. Yo estoy aquí por un milagro de Dios. He pasado por terremotos, he pasado por la guerra, hemos pasado por huracanes, hemos pasado por diferentes lugares. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Dios Todopoderoso nunca nos ha dejado. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Y usted tiene un testimonio de lo que Cristo ha hecho. Usted tiene algo que compartir. Que sus hijos se den cuenta realmente lo que el Señor ha hecho con usted. Quiero terminar con la triste historia de lo que sucede con el pueblo de Israel. No conocían al Señor. Dice Jueces al final de la escritura, capítulo 12, el verso número 10 de Jueces. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, dice. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Es triste todo esto. Después de todo lo que Dios había hecho, se levantó una generación que no conocía lo que Dios había hecho. Yo quiero esta mañana decirles a ustedes, tú tienes una familia y esa familia te la dio el Señor. Tú tienes hijos y esos hijos te los dio Dios. Yo quiero decirte esta mañana que el Señor tiene grandes planes con tu familia. Yo quiero decirte esta mañana que tú no has logrado ver lo que Dios va a hacer con tus hijos. Ni siquiera ha llegado a tu mente, a tu corazón, lo que va a pasar con tus hijos. Porque Dios dice en su palabra que lo que Él tiene reservado para tu descendencia, todavía tú no lo has conocido, ni ha subido a tu corazón. Ese niño que Dios te da, que esta mañana tal vez tú lo cargas, ese niño que tú tienes en casa, Dios tiene algo poderoso con él. Estás educando a un hombre que estará en un lugar alto, porque Dios lo pondrá en alto por cuanto ha conocido su nombre. Estás educando a alguien que Dios lo llevará a lugares donde tú nunca te has imaginado. Yo nunca me imaginé estar esta mañana aquí delante de ustedes, pero es Dios el que me trajo a este lugar, es Dios el que me pone, y tú estás aquí por la misericordia bendita del Dios Todopoderoso. Yo quiero decirte esta mañana que si tu hijo está perdido y si tienes un familiar que no conoce de Cristo, esta mañana nosotros podemos orar por él y lo podemos poner en las manos del Señor. Yo quiero orar esta mañana con personas que saben de que este libro no puede estar perdido. Personas que se dispongan a enseñar la palabra de este libro a su familia, a sus hijos. Nuestros hijos tienen que conocer del Señor por nosotros. Mi hijo más pequeño recibió a Jesús como Señor y Salvador personal en la sala de la casa. Tiene su banda, adora a Dios y es extraordinario lo que Dios hace con mis hijos. ¿Saben? Vámonos a Argentina. Papá, yo tengo que tocar en la banda, tengo que servirle a Dios. Así que es algo lindo y precioso ver a los hijos, la familia. ¿Saben? Nosotros somos 5 hermanos. Y yo tengo el lindo privilegio de tener a mi papá ahí sentado, de tener a mis 4 hermanos ahí, de tener a toda la familia de mis hermanos ahí. Tengo que hacerles turno para que toquen, porque 2 pianistas, 3 guitarristas, todos quieren adorar a Dios.
Todos quieren cantarle al Señor porque han conocido al Cristo de la gloria. Y lo mejor que le puede pasar a una familia es tener a Jesús en el centro del hogar, es tener al Señor, es tener al Espíritu Santo de Dios ahí, es conocer a Dios. Yo tengo 3 hijos varones. Mi hermano tiene 3 niñas. Así que yo no pude tener niñas. Así que cuando yo quiero una niña, pues tengo que decirle a mi hermano que me preste una. Y mire, tener hijos varones es diferente de tener niñas. Cuando uno tiene hijos varones, los saludos de los hijos varones. ¿Qué pasó, viejo? ¿Vamos? No, las niñas salen y abrazan. Y dicen, papi, daddy. Yo veo a mi hermano y como que si da algo aquí en el estómago. Así que llamo donde mi hermano, a la casa de él. Y como por teléfono la voz casi suena igual. Aló, digo yo. Y la niña de mi hermano toma el teléfono al otro lado y dice, ¡Daddy! ¿Sabes? Papito. Y me da algo así. Y como me está hablando, dije, me voy a hacer pasar por mi hermano. Así que digo yo, hey, how you doing? Y la niña me dice, wait. You know my daddy. La niña me dice, no, un momento. Tú no eres mi papá. ¿Cómo esa niña sabe que yo no soy su papá si no me está viendo? Es porque tiene una relación con su padre. Tiene una relación con su padre. Muchos de nuestros hijos no conocen a Dios porque no tienen una relación con Él. Muchos papás no conocen a Dios. ¿Conoces al Señor? El apóstol Pablo llegó a un grupo de hermanos y le dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera nos han hablado de eso. Estoy hablando de algo que trasciende. Estoy hablando de una herencia que no es de dinero. Estoy hablando de algo que es eterno. Y es lo que le podemos dar a nuestros hijos. Y es lo que le podemos dar a nuestra familia. Póngase de pie conmigo un momento. Tal vez hay personas que quieran venir conmigo al altar y orar juntos. Tal vez hay jóvenes solteros que no se han casado, ni siquiera tienen novia y quieren venir al altar conmigo y decirle, Señor, yo quiero tener una familia linda. Por 7 años oré por mi esposa. Por 7 años. Desde que tenía 14 años me decía mi papá, oye, ora para que Dios te dé una mujer. Una sierva de Dios. Así que no es loco que tú vengas al altar si eres joven. Porque tú amas la palabra de este libro. Porque es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Porque has entendido con qué limpiará el joven su camino con guardar esta palabra. Has entendido realmente que la vida sin Jesús no tiene sentido. Y que esa canción que cantábamos, que Él es nuestro todo, es nuestra realidad. Él es nuestro todo. Sin Cristo estamos perdidos. Sin su presencia, ¿qué haríamos nosotros? Venga al altar de Dios. Yo quiero orar con usted. Venga al altar del Señor. Vamos a decirle a Dios que bendiga nuestra